Latinoamérica. Queremos darle la bienvenida para este nuevo conversatorio con el que iniciamos el tercer ciclo o el tercer módulo del ciclo Ecosistemas Biológicos. Hoy nos va a acompañar Claudia Müller de Chile. Su conversatorio lleva por nombre El sonido viaja en un medio elástico, sólido, líquido y gaseoso. Claudia es artista visual chilena que actualmente vive y trabaja en Santiago y en Berlín. Se desempeña como profesora titular de la Escuela de Artes de la Pontífica Universidad Católica de Chile, así como es profesora titular de Cinemática del Departamento de Fotografía de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finisterrae. Nada, entonces, Claudia, tal vez para un poco definir la dinámica, la idea sería que vos hagas tu presentación de manera seguida, continua, o no había problema en que hubiese consultas o preguntas, siempre y cuando se levante la mano, ¿cómo preferirías? Ujú. Bueno, gracias Esteban, gracias a Lab Latinoamérica por esta invitación, a Karin. Por mí perfecto, como lo que sea más fluido, súper bien. O sea, si alguien quiere levantar la mano en la medida que voy hablando, no es ninguna molestia, todo lo contrario. Así que todas las preguntas que quieran hacer, yo bueno, súper encantada de responder. Genial, igual también mantener los micrófonos cerrados cuando no se está interviniendo para no generar ahí ruidos. Entonces, adelante, Claudia. Muchas gracias, Esteban. Bueno, saludarles a todas y a todos. Yo soy artista visual, realmente trabajo con instalación, con video. Em, Tengo una investigación acerca del agua. Hace ya muchos años que me interesa el agua como material sensible, ser dinámico, que de alguna forma responde a cambios de estado, a cambios de, de alguna forma también de frecuencias. Entonces, un poco mi trabajo va por ahí. Bueno, ahí en algún momento se los podré mostrar quizás más adelante, pero la charla que me interesa entregarles hoy es básicamente entender el sonido también como un material. ¿Ya? Les voy a compartir una pizarra que preparé y además de eso después les voy a compartir un video que es un video que se hizo acerca del retroceso de un glaciar específico en Magallanes, en Chile, en donde en el fondo se exploró a partir de datos glaciológicos cómo un glaciar o cómo se podía mostrar a nivel de material sensible, cuál es el retroceso de un glaciar. Sobre todo mirando el glaciar como un ser dinámico, ¿ya? Como un ser que está en activo movimiento, avance, retroceso, en diferentes cambios. Entonces les voy a compartir ahora una pantalla que tengo. Acá, eso, súper. Entonces, bueno, em, ya. Entonces, bueno, todas y todos, ¿cierto? Sabemos que la propagación de sonido involucra transporte de energía, sin transporte de materia, pero lo interesante del sonido es que el sonido se tiene que transportar a partir de la materia, ¿ya? O sea, em, por eso la charla de alguna forma, ¿cierto? Habla del medio, ¿no? El medio elástico, sólido, líquido, gaseoso, porque el sonido en realidad cuando hay un espacio vacío como el universo, por ejemplo, no se puede propagar, ¿ya? Necesita de alguna forma un elemento o alguna materia, ¿cierto? Átomos para poder propagarse, ¿ya? Entonces, en el fondo, de alguna forma son ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso, y entre los más comunes realmente son el agua y el aire, ¿ya? O sea, en el fondo siempre podemos, cada vez que nos despertamos, ¿cierto? Tenemos la suerte de tener sistema auditivo, ¿cierto? Y cada vez que nos despertamos podemos sentir una cierta cantidad de sonidos en la mañana, en la tarde, al acostarse, nuestros sonidos internos también, por ejemplo. Entonces, en realidad, una de las cosas que a mí, ¿cierto?, me interesa también del sonido, y que esto es ya como física, pero bastante como básica, es que se genera por medio de una onda y que esa onda genera un ciclo y a nivel, por ejemplo, de obra artística, ¿cierto? Como ese ciclo presenta un beat, pero además una de las cosas que más me interesa es cómo ese ciclo presenta un tiempo, ¿ya? Yo trabajo muchísimo con el tiempo, creo que como artistas visuales o como humanidad, siempre el tiempo nos está atravesando,
¿ya? Siempre hay tiempo. Ahora hay tiempo, ahora tenemos sonido. Y el sonido de alguna forma tiene la capacidad de situarnos en una especie de distancia temporal importante. Entonces, una de las preguntas, ¿cierto?, que yo hago muchísimo, bueno, en las cátedras que doy y también para mi trabajo, es cómo visibilizamos la distancia a partir del sonido, ¿ya? Y acá hay dos aspectos que son interesantes, uno es que la escucha focalizada y la otra es que la escucha periférica, ¿no? La escucha focalizada, como dice su nombre, podemos entender, por ejemplo, que si golpeamos, ¿cierto?, las palmas, y estoy muy cerca con mi registro sonoro, tengo una escucha que es focalizada, ¿ya? Y puedo entender que un cuerpo, por ejemplo, o un elemento, ¿cierto? Lo siento cercano porque esa escucha focalizada está cerca de mi grabadora, ¿ya? Entonces, puedo entender la distancia a partir del sonido, a partir de la distancia del sonido. Y otra escucha que se llama periférica, que tiene que ver, ¿cierto?, con una escucha periférica que tiene que ver con ciertos sonidos ambientes o muchas veces lo que se llama como soundscape, ¿ya? Que de alguna forma tengo distintos sonidos que están ambientando o están ocurriendo al mismo tiempo y como tengo mi grabadora, ¿cierto? O mi escucha como periférica hacia un gran campo de escucha, logro, por ejemplo, escuchar las olas del mar, logro, por ejemplo, escuchar los pájaros que vuelan, logro escuchar a un niño que grita en la playa, entonces eso se llama periférico, ¿ya? Pero lo que más me parece interesante de esto es cómo visibilizamos la distancia a partir del sonido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el sonido, ¿cierto? Siempre va a estar en modo dinámico, ¿ya? El sonido tiene la capacidad de viajar, ¿no? A la velocidad del sonido, tiene la capacidad de viajar metros en segundos muy rápido, ¿ya? La propagación del sonido, que lo vamos a ver ahora, es mucho más rápida, por supuesto, en el agua que en la atmósfera, ¿ya? Pero igualmente la atmósfera es muy rápida, o sea, en la atmósfera son, ya que les tengo el dato, son 343 metros por segundo, por ejemplo, o sea, en un segundo el aplauso a través de la atmósfera, ¿cierto? Si tengo una condición de viento, si tengo una condición climática, va a volar 343 metros por segundo, ¿ya? En el agua es un poquito más, me voy a meter en eso ahora prontamente, pero una de las cosas interesantes es cómo el sonido, de alguna forma, em, también se construye en relación a nosotros, ¿ya? Con respecto a la escucha, por ejemplo. Como en el fondo hay sonidos que son estacionarios. ¿Y qué son los sonidos estacionarios? Sonidos estacionarios son sonidos aquellos que, por ejemplo, no se mueven del lugar, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, no sé, un campanario podría ser estacionario. Ya es un sonido que está ahí constantemente, la campana suena a las 7 de la tarde cada día para indicar una cierta situación. Y el sonido que en el fondo, que es de alguna forma más móvil, por decirlo así, que está en movimiento, ¿cierto? Son sonidos que, por ejemplo, un perro pasó ladrando, una bicicleta, un auto, por ejemplo. Entonces, de esa manera también, una de las cosas interesantes del sonido es que presenta de alguna forma distancia en un espacio ambiente, ¿ya? Y con esto, a nivel de edición de video, ¿cierto? A nivel de desarrollo de clips, por ejemplo, de videos temporales, em, es interesante porque de alguna forma incluso podemos emitir un sonido estando fuera de cámara, ¿ya? O sea, cómo podemos, por ejemplo, tener una toma fílmica de dos personas que están conversando y que se abre el sonido de una puerta, por ejemplo, ¿no? Tenemos el sonido de una puerta y entendemos que llega una tercera persona sin salir de la cámara de esas dos personas que están conversando. Entonces el sonido muchas veces como artistas, yo no sé si acá son artistas, cineastas, pero muchas veces como artistas yo considero que se nos olvida de alguna forma, ¿no? Siempre estamos como primando la imagen, pero el sonido tiene algo súper particular e importante, que también es un material. Y una demostración de este material es que viaja por un medio líquido, sólido o gaseoso, ¿ya? Una de las cosas interesantes del sonido, ¿cierto? Es que nos permite entender que tenemos distintos como bits, ¿ya? A mí eso me gusta mucho cuando edito, por ejemplo, y acá les voy a como hacer un pequeño dibujito, poner un color. Tenemos bits, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la derivación, ¿no? O la oscilación que podemos establecer en un proyecto artístico, en una atmosferización de un proyecto artístico, va a tener también como con las capas de sonidos que podemos elaborar dentro de un proyecto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto?
que en el fondo, como artistas, ¿cierto? Como artistas sonoros o como creativas y creativos, podemos establecer distintas capas de sonidos que van derivando en la medida que el beat va bajando, ¿ya? Podríamos decir que siempre tenemos un descenso del beat, en donde otro sonido, en este caso, por ejemplo, la onda verde, puede subir y cobrar un poco más de preponderancia o protagonismo con respecto a nuestro canal sonoro, ¿ya? Entonces, es muy bonito porque realmente el sonido, además de que podríamos decir que es infinito, que tiene demasiadas posibilidades, sí puede ser colegiado, sí puede ser em, reunido con otros sonidos para generar atmósferas sonoras, ¿ya? O sea, no sé si les ha pasado, pero muchas veces, por ejemplo, El Resplandor de Kubrick, no sé, para quienes han visto la película, ¿cierto? Que comienza con un auto por la colina. Si le sacáramos ese audio a esa imagen, por ejemplo, ya no tendríamos o no derivaríamos en una película de terror, sino que podríamos derivar en otra película. Entonces, el sonido nos da, de alguna forma, características. Y una de las cosas interesantes, ¿cierto? Que casi me fue este color, no importa, vamos a ver en verde. Una de las cosas interesantes, esto lo voy a cambiar en breve ya, porque si no, no les va a costar leerlo. Em, ya. Una de las cosas interesantes, ¿cierto? Es cómo podemos entender el tiempo y la distancia a través del sonido. O sea, por ejemplo, si yo estoy acá, ¿cierto? Hay una persona acá en A y resulta que tengo, ¿cierto? Una fuente sonora. En la medida que yo tengo una onda que va siendo expansiva, ¿cierto? Yo puedo situar, por ejemplo, distintas distancias a nivel de volumen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un volumen muy alto, voy a entender que mi volumen o que mi sonido está a una distancia muchísimo más cerca a que si tengo una onda de sonido más baja, que podría establecer acá mayor distancia, ¿ya? A mí el tiempo es una de las cosas que me vuela la cabeza. Me parece que hay un tiempo que es de alguna forma muchas veces circular, que tenemos un tiempo, claro, que está ligado por el reloj, ¿cierto? Pero la verdad es que el tiempo muchas veces es una construcción y los materiales, el sonido en este caso, de alguna forma viene también a entendernos de que el tiempo de alguna manera existe, pero que es relativo. Em, entonces, una de las cosas interesantes que me gusta también como abordar, ¿cierto? Cuando reviso un sonido, es entender el sonido como intervalo de movimiento y de medida temporal, ¿ya? Como el ritmo también, ¿cierto? Dentro de un sonido me permite establecer, por ejemplo, ciertas frases que tienen un orden, un silencio, una pausa y una repetición. Y que esta repetición muchas veces me va a llevar a una sensación. Y ahora les voy a mostrar un proyecto en el cual realicé acerca de glaciar, en donde está construido un pulso que va de alguna forma marcando un tiempo que lo vuelve como una especie de reloj temporal, ¿ya? ¿Cómo entender también la sucesión de acontecimientos o el tiempo? ¿Ya? ¿Cómo podemos cómo el sonido produce la ordenación de elementos diferentes? ¿Cómo podemos entender el ritmo del sonido de un cuerpo, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo podemos entender que los pasos al caminar, aunque no tengamos imagen, sabemos que tiene que ver con quizás alguna persona o con algún ser vivo que está con un determinado peso, ¿no? El reloj, los latidos del corazón, el cliquear de los dedos, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo entendemos que el cliquear de los dedos proviene de una persona y no proviene de un objeto, por ejemplo? Entonces, el sonido, de hecho, ahora con la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay un montón de plataformas que permiten hacer voces sonoras y automáticamente, cuando estamos trabajando con esas voces sonoras, podemos identificar cómo el sonido también proviene de lo robótico, ¿no? De algo que no está vivo. Entonces el sonido nos da una percepción de los materiales, de lo vivo, de lo inerte, de lo animado, ¿ya? Y una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es cómo identifico un material por su sonido, ¿ya? Y cómo además puedo identificar un territorio por el sonido, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, pongo un sonido de agua, ¿cierto? Estoy súper clara de que este sonido no pertenece a un desierto, ¿no? Pertenece al agua, pertenece a un río, pertenece a una fosa marina, pertenece al océano. Bueno, entonces acá les traje algunos como ejemplos, algunas cosas que me parece que son interesantes como de reflexionar, ¿ya? La diferencia, hay una rama del sonido que va
que de alguna forma se desarrolla en el agua, que es la hidroacústica. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que, acá tengo esta imagen, es que el sonido, ah, en la medida que más baja, ¿ya? En la medida que más profundidad, o por ejemplo, en los canales más profundos del océano, el sonido se vuelve como una especie de carretera rápida, ¿ya? ¿Por qué? Porque la profundidad genera una densidad en cuanto a la molécula de agua que hace que el sonido viaje muy velozmente, ¿ya? Entonces, de esa manera, por ejemplo, muchas personas científicos han logrado, em, por ejemplo, visualizar un terremoto, un maremoto, ¿ya? Previo a que llegue el maremoto, por ejemplo, de un océano a otro. La fauna, ¿no? Bueno, se ocupaba muchísimo también para los misiles en las guerras, ¿ya? Pero como queremos irnos hacia el lado positivo, por ejemplo, el canto de las ballenas, la fauna. Entonces, todo eso permite controlar con niveles muy especializados que cada vez han sido más, de alguna forma, mejor construidos y mejor desarrollados, qué es lo que está habitando en el océano a niveles de muchos kilómetros de distancia, ¿ya? Y de alguna forma pareciera ser que el sonido puede ser una unidad que está uniendo, por ejemplo, la redundancia, o eslabonando, ¿cierto? Lo que pasa a nivel sonoro bajo el agua, ¿no? Entonces, tenemos que pensar el océano como una guía de onda gigante para el sonido, ¿ya? A mayor profundidad es mayor la velocidad del sonido. Y bueno, una de las cosas que me parece muy interesante y que me vuela mucho la cabeza, a mí personalmente, que trabajo además del agua con muchos asuntos astronómicos y me gusta mucho cómo el agua es tan terrestre como extraterrestre, es que, por ejemplo, en el vacío del universo, ¿ya? No así en los planetas, ¿no? Pero en el vacío del universo el sonido no existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay un medio material que lo pueda propagar. Entonces, a mí me gusta mucho pensar esto, ¿por qué? Porque torna al sonido como un material, ¿ya? El sonido pasa a ser un material, ¿ya? Invisible, mágico, pero pasa a ser un material, ¿ya? Con una cierta onda sonora, con una frecuencia, con un volumen, ¿ya? Em, entonces, acá les traje como un poquito de dato, ¿ya? Y en la atmósfera el sonido viaja 343 metros por segundo. En el agua, entre 700 y 1300 metros de profundidad, en el canal SOFAR precisamente, el sonido viaja 1500 metros por segundo. O sea, imagínense que en un segundo recorre 1500 metros, o sea, 1,5 kilómetros, ¿ya? Y una de las cosas interesantes también, y por qué se los nombro, porque de alguna forma entender que el sonido viaja en un material es entenderlo como material. Entonces, en el agua dulce, por ejemplo, el sonido se conduce un poco más lento que en el agua salada, que se conduce muchísimo más rápido, por ejemplo, ¿no? Por la densidad. Entonces, cómo el sonido es tan sensible a que logra establecerse desde la densidad, ¿no? No sé si tengo ahí dos chats, no sé si hay alguien que... No, ya. Perfecto. Pensé que había alguna pregunta. Entonces, les quiero mostrar un video, se los voy a proyectar ahora. Y una de las cosas interesantes que trabajamos con este glaciar, que el glaciar Schiaparelli, es que, ¿por qué trabaja? Bueno, este proyecto se generó en pandemia, fue un proyecto, se llama EXA, porque tiene que ver con la molécula del agua congelada, y se generó en pandemia porque fue un proyecto para Ars Electrónica, cuando Ars Electrónica pasó a formato híbrido, online realmente el primer año, que fue el 2020. Y una de las cosas interesantes es que trabajamos directamente con glaciólogos y con datos, y los glaciólogos nos iban diciendo, por ejemplo, bueno, en realidad cuando sabemos que se va a desprender una parte del glaciar, o sea, estamos tomando muestras de glaciar, estamos trabajando con el hidrógeno, y cuando sabemos que se va a desprender una parte del glaciar, por ejemplo, suena como tocino frito, ¿ya? Entonces, todos esos sonidos que nos iban diciendo a nivel como coloquial, a nivel como de asociaciones que uno puede establecer con ciertos sonidos que son cotidianos, los íbamos traduciendo y grabando directamente como esos sonidos principalmente. O sea, como, bueno, era fritura de tocino, vamos con la fritura de tocino, ¿ya? Entonces, bueno, se los voy a proyectar. Cualquier cosa, si es que no se ve bien, bueno, lo probamos antes, así que debiese estar funcionando bien. Y luego ahí retomamos la conversación
conversación a partir de X. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y volver a compartir acá brevemente. Y por favor, después las preguntas que quieran, yo de verdad muy contenta de conversarlas. Y bueno, acá.
Polekis. Anu manatapon to Shabagut Sika, Matoine Wachika. Ya, 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 kita kutuhune tadi. Bueno, entonces, realmente un poco lo que se buscó con EXA, ¿cierto? Como les decía, fue generar atmosféricamente, desde únicamente datos científicos, a partir del sonido y a partir de la imagen, ¿cierto? En 3D y con ciertas ilustraciones, lo que significaba el proceso de este glaciar, Chaparel. Les voy a igualmente compartir el enlace de mi web, se los voy a dejar acá en el chat también, para hablar un poquito del proyecto, y luego, bueno, abro ahí a lo que quieran comentar, eh, preguntas, lo que quieran. Gracias ahí a los comentarios en el chat. Entonces, bueno, esta es mi web, se las voy a dejar puesta el link, ya acá en el chat. Y una de las cosas importantes de EXA fue mantener este pulso que estaba, ¿cierto? Como una especie de corazón constante, que de alguna forma, a mí una de las cosas que me interesa del agua es que podamos entender el agua como un ser dinámico, ya no solamente el agua que fluye en el río, en los océanos, en los cuerpos de agua, sino también en el agua en todos sus estados, ¿no? El agua en estado sólido, en este caso, que es el glaciar, y cómo este glaciar, de alguna forma, o los glaciares en general, van a eventualmente ser los dinosaurios del futuro. Y cómo en el fondo también mostrar con el pulso, ¿cierto? Que es el sonido, este estado temporal que tiene el glaciar, que también tiene la Tierra, que tenemos nosotras y nosotros, ¿no? Dentro de este planeta, una cierta cantidad de latidos de nuestro corazón, ¿no? Y cómo también esos latidos del corazón de este glaciar, de alguna forma, están un poco contados, ¿no? El último canto es un canto Pasani de Úrsula, que es la última Yagán, bueno, murió hace poco tiempo, y también decidimos incluirla porque de alguna forma que mejor quienes mejores comprendieron la naturaleza han sido los indígenas que están cerca, ¿cierto?, de los cuerpos de agua, de los glaciares, de la naturaleza, y de alguna forma aprender de ellos, de ellas es súper, súper importante, y bueno, creo que sería una manera de rearticular o de, de cambiar la manera extractivista que ha tenido la humanidad en torno a la naturaleza. Bueno, eso, yo creo que sería bueno abrir preguntas si es que les interesa, para no quedarnos tan cortos de información. Bueno, hay 4 imágenes que es realmente el retroceso glacial. Los glaciares realmente avanzan y retroceden. Lo que ha sucedido en los últimos, ¿cierto? 100 años es que el glaciar más bien retrocede que avanza, ¿ya? O sea, por ejemplo, si avanza 5 metros, ¿cierto? Retrocede 10. Entonces, de alguna forma, eso es lo que se va monitoreando en términos de glaciología. Y también los bloques estos de madera, ¿cierto? Hay un fenómeno que se produce en el glaciar, que en realidad toda la parte de arriba del glaciar se traslada, ya es como una especie de cinta en movimiento que va en el fondo generando como sí, un movimiento, ¿no? Como una especie de cinta transportadora que va cargando el hielo
y que por supuesto que sucede en mayor, sucede más bien en verano, ya en los climas, o sea, cuando hay un poquito de más temperatura, estos climas que igual la temperatura es baja, pero que hay un poquito más de temperatura y bueno, que ahora con el calentamiento global va sucediendo muchísimos más. Entonces esta especie de como de cinta transportadora que va moviendo estos bloques de hielo. Y realmente una cosa interesante del agua, ¿cierto? Es que en distintos estados su molécula también, o sea, la molécula es la misma, pero la forma de la molécula también cambia. Entonces, quisimos también rescatar el asunto de la molécula del agua como una matemática que está de alguna forma, pareciera ser que está como asociado al azar, ¿cierto? Del glaciar, pero que tiene una matemática en su composición y su estructura. El material sonoro de distintos lugares, la verdad es que nosotros como equipo trabajamos con cierto material sonoro nuestro, descargamos un material sonoro que pertenece a un archivo también a Sonami, ¿ya? Em, todo esto pagando como los derechos y todo, y fuimos construyendo también mucho material sonoro así desde distintos lados, ¿no? Como descargando algunas cosas, yo tengo un hidrófono, también incluimos, ¿cierto? Los bloques de hielo que se ven, por ejemplo, fueron construidos, son pequeños, yo tengo una cámara bajo el agua, entonces se filmaron esos bloques de hielo y realmente que veamos también mucho hielo para ir como de alguna forma articulando en distintos canales este espacio sonoro. Xiomara, voy a ir. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias por la charla, la verdad es que está muy interesante y bueno, agradezco el tiempo, ¿verdad? Por la explicación. Nada más que, bueno, yo creo que mi pregunta va un poquito más biológica. Yo soy estudiante de biología de El Salvador y justamente este año yo tenía una idea de proyecto, pero realmente con esto de la hidroacústica, creo que yo que estuve buscando información y realmente, bueno, no sé si busqué mal, pero casi no hay información, o al menos no tan detallada, al menos Mm, con la metodología, etcétera. Creo que eso ya, la información únicamente va para los expertos, creo yo, pero no estoy segura. mm, Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, porque has tocado algo bien importante y es que dentro del agua, sobre todo en el océano, hay infinidad de sonidos. mm, Entonces, ¿cómo saber identificar de dónde proviene un sonido? Y también lo vi en lo que mostró en la presentación. Es sí, como cómo yo puedo identificar, porque justamente yo en un proyecto voy más relacionada a tortugas marinas. El detalle es que todavía no hay información de eso, no hay tan, y mm. si hay, es bien poca, bien reducida, como para poder saber qué sonidos emiten las tortugas marinas, ¿verdad? Entonces, creo que mi pregunta va más ligada a eso, cómo identificar ese tipo de sonidos y, bueno, básicamente eso, si me puede dar al menos una idea o consejos de dónde buscar como para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Mm. Sí, Gracias. mira, yo realmente no soy así experta en hidrografía, ¿ya? Me parece alucinante el tema y mi approach con el sonido es de alguna forma es investigar cómo suenan las cosas y ver si es que de alguna forma logro a nivel como cotidiano representar cierto sonido, ¿no? Es súper interesante el tema de cómo logramos identificar un sonido porque realmente logramos identificar el mundo desde un conocimiento previo, ¿no? Como que si nos dicen, bueno, esto de acá es una taza, vamos a entender que una taza, si nos dicen, nos enseñan que es una mesa, vamos a decirle mesa, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante tu pregunta porque de alguna forma aquello que está datado, pareciera ser que aquello que está datado tiene de alguna forma la referencia a esos sonidos, ¿no? Em, yo la verdad es que no tengo esa respuesta, me encantaría tenerla, que me encanta el océano y me encantaría como poder tener como todo ese background de sonido bajo el océano. Mi experiencia con el hidrófono, por ejemplo,
que es muy básica en términos de sonoro, ¿cierto? Porque yo lo que hago es grabar en ríos, otras veces en el océano. Jamás me ha tocado escuchar una ballena, me encantaría, pero jamás me ha tocado escuchar una. Es que, por ejemplo, a nivel de río, cuando, por ejemplo, las piedras suenan, sé que el sonido, o logro percibir que es un sonido más bajo, por ejemplo, como más profundo, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la corriente que tiene un sonido mucho más alto, más elevado. Entonces, no sé cómo sonarán las tortugas, no sé si las tortugas, por ejemplo, tienen un canto como las ballenas, no sé si solamente suenan su movimiento. em, pero nada, cuando tenga esa información me encantaría que la compartiera. Em, Así que, bueno, eso. Es súper interesante como la reflexión de alguna forma. Muchas gracias. Gracias a ti, Xiomara. Voy a ir a responder algunas cosas en el chat. Em, el programa de video yo personalmente ocupo Premiere. Muchas veces lo que hago también es juntar el sonido y luego se exporta a Adobe Audition. Yo trabajo mucho con la plataforma Adobe. Em, entonces, y cómo cambia el estructura de la molécula del H2O, no tengo acá esa investigación como para mostrársela, se la puedo mostrar en otra charla. Y el hidrófono que ocupo es un hidrófono, la verdad es que no lo tengo acá conmigo, es un hidrófono que compré hace mucho tiempo de Estados Unidos y en un minuto me medio desilusioné porque yo, claro, lo metí a una piscina y decía como, "Uf, no suena nada, o sea, y en ese sentido fue súper interesante después entender que, claro, que el hidrófono tenía que estar en la naturaleza y que efectivamente, cuando lo bajo a más nivel de profundidad, si el sonido es más claro y si el sonido, por ejemplo, cuando trabajo en el mar, sí logro captar cierto sonido. En este caso jamás me he metido como a mar abierto, pero sí, por ejemplo, el sonido de no sé, la lancha o de la persona que está nadando más allá, sí se percibe mucho más claro a nivel más profundo. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de 10 metros. Em, Le voy a pasar ahí la palabra a Natalia, que está levantando la mano. Vamos a ir con el chat. Hola, ¿cómo estás, Claudia? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, primero me parece muy interesante tu trabajo, o sea, quería como iniciar con eso y mi pregunta va, tú que estás trabajando con el sonido, que me parece muy interesante, quería preguntarte dónde estamos en sonido, ¿no? O sea, como cuál es la frontera que se está explorando ahorita en relación al sonido, ¿no? No sé si sabes algo más, obviamente seguro desde el lado artístico, pero Mm. veo, estaba viendo tu página, tienes bastante igual contacto como con científicos, gente, o como una cosa interdisciplinar. Yo te quería preguntar como eso, ¿cuál es la frontera que ahorita como se está explorando en cuestión de sonido desde el arte, desde la ciencia o desde la experiencia que tú has tenido? Bueno, este es el proyecto EXA, que fue bastante interesante por eso, ¿no? Porque, como les contaba, fue un proyecto en pandemia, entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que se le preguntaban a los científicos, a los glaciólogos, era, bueno, ¿cómo suenan las cosas? ¿No? ¿Cómo suena un glaciar cuando se desprende? ¿Cómo se dan cuenta, por ejemplo, de que tienen que retroceder del glaciar para que el glaciar no les coma el bote de alguna forma, ¿no? Como la caída del glaciar en el mar no les haga como una ola gigante y eso sea peligroso para las personas. Y una de las cosas interesantes que a mí me parece muy, muy, muy interesante a nivel científico es que decían esto, ¿no? Bueno, cuando el glaciar va a desprenderse, las burbujas ascienden y suena como esta freidora, ¿no? Entonces, una vez que el hidrófono empieza a sonar como freidora, ya dicen que tienen que retroceder del bote porque en cualquier minuto, en 10 minutos, va a caer, se va a desprender un pedazo de glaciar. Entonces, a mí en términos de sonoros, me parece que la ciencia realmente siempre ha estado explorando el sonido a modo de entender el mundo, ¿ya? Donde habitamos, a modo de entender aquello que estamos eso, como que estamos habitando y sobre todo la exploración a nivel hidraacústico, ¿cierto? Ya lleva bastantes años y está cada vez más específica. Lo que les contaba, partió de alguna forma, ¿cierto? Con los submarinos y con los proyectiles bajo el agua. Y de esa manera fue como el primer ímpetu en el año 50 de poder con el fondo ver de dónde provenía el proyectil, si es que un proyectil se deslizaba hacia un lugar y otro. A nivel artístico, yo creo que, bueno, un poquito lo que les
comentaba antes, ¿cierto? Que yo no soy artista sonora, yo realmente lo que hago en el fondo es, entre todo el trabajo que hago, ¿cierto? Que trabajo con agua e instalaciones y que ahí sí que en mis instalaciones suena mucho el agua y me interesa mucho ese aspecto. Pero a nivel fílmico lo que hago en el fondo es lograr atmosferizar ciertos ambientes, ¿ya? Desde ciertas cosas que son cotidianas, ciertos elementos cotidianos, o desde aquello que en el fondo quiero como generar quizás algo más de misterio. Pero hay varias plataformas que están funcionando. Bueno, en Chile hay una muy interesante que se llama Sonami, que ellos tienen un festival de arte sonoro y que cada vez se está comprendiendo el arte de mejor manera hacia, o sea, más que mejor manera, se está como creo que ampliando las artes visuales a que este límite entre sonido y artes visuales se desdibuje, ¿no? O que se integre también, que es en fondo que entender que el sonido es un material, ¿ya? Yo creo que eso ya viene hace rato aconteciendo. Hay un artista que a mí me encanta, bueno, se los voy a ver si se los puedo proyectar así rápidamente. Em, Acá está, que se llama, se los proyecto en breve, que se llama Bernard Heller. Se los comparto acá así rápido, sin que nos pasemos mucho del tiempo. Em, y él, bueno, es un alemán que la verdad es que ha tenido proyectos desde los años 70 con sonido, y lo que le interesaba a él, por ejemplo, era situarse en una sala y disponer ciertos parlantes de cierta manera para que el sonido viajara o rebotara dentro de la sala de distintas formas. Entonces, si vemos, por ejemplo, realmente como el dibujo, ¿cierto?, de sus croquis de sonido, o sea, realmente entiende el sonido como una corriente, ya como un fluido. Y a mí eso me parece súper interesante porque de alguna forma lograr visibilizar, o sea, si lográramos como visibilizar las ondas de sonido, ¿cierto? Como, y poder, no sé, ponerle colores, ¿cierto? A nuestra voz, al sonido del viento, al sonido del auto. O sea, realmente no veríamos nada, por un lado, pero me parece muy interesante como entender el sonido como un flujo. Y que este flujo, ¿cierto? Que lo es, ¿cierto? Tiene a veces choque con las cosas, tiene, por ejemplo, velocidad, em, tiene refracción también que se llama. Entonces, que pienso que una manera muy bonita de comprender el sonido es este, y esto ya se viene trabajando hace tiempo, hace tiempo. Lo que pasa es que siempre el sonido, bueno, no podría ser como precursando a John Cage, ¿no? Pero el sonido tiene en el fondo esta dimensión que es invisible. Entonces la imagen de alguna forma, esta es una percepción mía, ¿no? No estoy como estableciendo nada, pero creo que la imagen muchas veces tiene muchísima más importancia o nos preocupamos más de la imagen que del sonido. Pero realmente si le sacáramos el sonido em, al, a las imágenes, ¿cierto? Nos daríamos cuenta que falta una parte súper importante del mundo de lo material. Bueno, eso les quería comentar acá. Se llama Bernard Leitner, por si alguien lo quiere buscar, se los voy a poner acá en el chat también. Tiene un trabajo súper interesante, así que ahí pueden explorarlo de mejor manera. Acá, me quedo como, como una copia. ¿Ya? No sé si hay alguna mano más o voy acá con las preguntas. Qué bonito ese documental de Fatum. Gracias, gracias por esa información. Lo voy a anotar inmediatamente. Em, y luego, ¿cómo se ha ido transformando tu panorama sensorial e ideológico sobre el sonido a lo largo de tu trayectoria y de todos los proyectos que has desarrollado? Em, sí, la verdad es que yo partí trabajando con el sonido de manera muy casual. Se los voy a mostrar acá en la web, así de manera muy rápida, ¿ya? Porque no quiero quitarles tampoco demasiado tiempo. Em, Tengo un proyecto muy antiguo del año 2011 que se llama Constelante. Y la verdad es que, acá se los comparto. Y la verdad es que llegué de alguna forma al sonido, yo podría decir, por este proyecto. No tengo ningún video que relate el sonido, ¿ya? Pero ahora van a entender por qué. Em, la verdad es que yo tenía que hacer por un encargo una máquina y un día haciendo panqueques me di cuenta que podía hacer una máquina de remolinos. A mí siempre la imagen del vórtice y el espiral me ha fascinado porque
creo que ese vórtice y espiral está en muchas cosas presentes en la naturaleza, ya en nuestro cuerpo, en las estrellas, en la cañería del agua sucia que está corriendo, en la tina. Entonces, de alguna forma, presenta como una especie de orden que está inherente a todo cuanto se mueve, a todo movimiento y todo tiempo. Entonces, acá se ve mejor, lo que hice fue generar un balde que tuviera como una especie de motor en el interior y generara un vórtice, y esta imagen estaba captada por una cámara de seguridad, sin sonido, y proyectaba en la pared, ¿ya? Acá me pasó que en el fondo que la curadora de esta exposición encontró que el sonido del vórtice era muy fuerte, ¿ya? Como que el sonido de la juguera. Entonces me dijo, no, es que contamina, está en una colectiva, y contamina las demás obras, ¿y qué podemos hacer? Entonces yo dije, bueno, logremos hacer más denso el agua. Si logramos hacer más denso el agua, vamos a tener un sonido más grave y vamos a molestar menos, ¿no? Los sonidos más graves son como más subterráneos, ¿cierto? Y esto es muy anecdótico, pero me acuerdo en Chile cuando fue el terremoto del 2010, que fue un terremoto grande, ¿cierto? 8.9, 8.7. El sonido que se escuchaba en el terremoto era realmente un sonido subterráneo. O sea, yo nunca había escuchado un sonido más subterráneo que ese, ¿no? Es como realmente que la tierra estuviera hablando, hablando bajo nuestros pies. Y, efectivamente con este proyecto, em, lo que hice fue realmente ponerle café de grano. Es un café muy denso, y lo incluí dentro del agua. Y eso produjo un movimiento un poco más lento, pero además un sonido muchísimo más bajo que ya no molestaba. Entonces, bueno, ahí fue como mi primera aproximación. Bueno, se llama constelante porque con la cámara de seguridad como que se producen de alguna forma de galaxias, ¿ya? Genera constelaciones. Ahí está el café, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención de cómo en el fondo algo más denso ya podía generar otra escala a nivel de volumen en el agua. Y desde ahí realmente lo que siguió sucediendo fue que tengo un video que, bueno, que no se los voy a alcanzar a mostrar porque dura 10 minutos, que se llama Frontera Líquida. Fue uno de mis últimos cortos que hice el 2021. Y ahí lo que sucedió, por ejemplo, fue que fue como mi gran aproximación al sonido porque yo quería que se estableciera una voz al principio del corto en donde tengo una amiga que tiene una voz muy ronca, le pedí que me hiciera la voz. Yo grabé mi voz varias veces, pero dije como que no, esta voz no me gusta, ¿cierto? Entonces, la sensación que me da mi voz no me gusta para el corto. Logré una amiga que tiene, bueno, que es muy fumadora, entonces tiene la voz como muy rasposa, que ella relatara una parte del corto. Y después, por ejemplo, con las imágenes bajo el agua y las imágenes terrestres, lo que a mí me interesaba era generar dos ambientes. Entonces, realmente yo quería que todo el sonido bajo el agua fuera un sonido que fuera más inmersivo, por ejemplo, que fuera más como realmente estar bajo tierra. Y lo logramos desde distintas como capturas de sonido. Trabajé mucho con el hidrófono, trabajé mucho, por ejemplo, tirando piedras en un río un poco más lejos y logrando que este beat de la piedra fuera como más profundo, más grave, más como aterciopelado, podríamos decir, si le quisiéramos poner como una sensación, ¿cierto? Y la verdad es que funcionó bastante bien. O sea, luego después yo pasé todos los sonidos, hice la primera capa y luego trabajé con un artista sonoro que se llama Andrés Polanski y trabajamos en conjunto. A mí me gusta mucho también, a veces, muchas veces trabajo el sonido así porque creo que otra mirada del sonido le aporta mucho, ¿no? Hay gente que masteriza también, o hay gente que dice, ah, bueno, en este lugar viene bien un eco, ¿cierto? Porque quiero integrar que la habitación, por ejemplo, es grande, que estoy, no sé, en un lugar como solo, vacío, y el eco me viene perfecto, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, mi aproximación al sonido ha sido esa. Como les contaba, yo no soy artista sonora realmente, tengo una aproximación a los materiales, a las cosas, a la naturaleza, a cómo el arte es capaz de asociarnos con relaciones sobre todo interespecie, entre el agua, el aire, el glaciar. em, Tengo algunos proyectos con hongos también, entonces, o el bosque, por ejemplo, cómo logramos generar una relación interespecie. En ese sentido, el sonido viene como a ser la voz de esos elementos con quienes nos estamos relacionando para entender mejor el mundo. Eso. No sé si hay más preguntas. Bueno, muy agradecida por la concurrencia de personas, por la escucha también. Realmente me conmueve mucho que, nada,
poder entregarles un poquito de mi conocimiento, compartir eso. Bueno, creo que vamos cerrando entonces, Claudia. Sí. Sí, perfecto, Bueno, perfecto. muchísimas gracias Muchas por gracias a bueno, ustedes. eh,